Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla y me están escuchando, si son tan amables? Sí, profe, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Listo. Entonces, en la clase, esta semana lo que vamos a hacer nosotros es aprender a instalar programas desde las fuentes. Ustedes de pronto están acostumbrados a instalar programas usando apt-get. El otro día vimos en Python cómo utilizar pip3 para instalar algunos programas de Python o con Conda cuando utilizamos la distribución Anaconda. Pero a veces hay programas que no están en esas distribuciones o las versiones, por ejemplo, que uno va a instalar con apt son muy viejas o no es una versión que uno necesita una versión específica. Y entonces uno le puede preguntar al administrador, estamos hablando de que no están en su propio computador, sino que ustedes están en otro computador de un clúster o algo así. Ustedes le preguntan a ese administrador que si les puede instalar ese programa. Y el administrador evalúa, y si ese programa no es para la mayoría, y si es difícil de mantener y todo eso, pues les dice que no lo va a instalar para todo el mundo porque eso es una pérdida de recursos. Y les dice que ustedes mismos lo pueden instalar. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace para instalar programas así desde la fuente? La idea, digamos, del movimiento open source no es solamente que las cosas sean gratis, sino que uno puede acceder a las fuentes de los códigos para poder hacer modificaciones. Por ejemplo, nosotros en una simulación de medios granulares teníamos que utilizar un programa que estaba paralelizado, pero ese programa no imprimía cierta información y esa información era muy difícil de calcular y se necesitaba en tiempo real. Como las fuentes estaban disponibles, entonces uno simplemente pues más o menos trata de entender cómo funciona ese código, rastrea, hace la modificación en el punto que uno necesita, recompila y ahora ya tiene adaptado ese código para sus necesidades. Y hacia eso es que va el open source, no solamente que las cosas sean gratis, sino que puedan ser modificadas y extendidas por cualquier persona. Entonces, cuando uno le da las fuentes de un programa, uno las tiene que compilar para crear un ejecutable y poderla usar, un ejecutable o una librería. Entonces uno tiene que tener esa habilidad. Y eso implica también que debemos conocer un poco sobre cómo es que la consola de Linux detecta programas, cómo es que los busca y el compilador qué banderas necesita para cuando uno quiere específicamente, por ejemplo, decirle, no necesito, no quiero que usted utilice esta librería en esta versión, sino que utilice esta que yo instalé. ¿Cómo se le dice eso al compilador? Que utilice la librería que está en otro directorio que no es el directorio estándar. Tener el conocimiento de eso es una habilidad muy útil, sobre todo cuando uno llega a sitios serios de computación, donde uno tiene que instalar programas, donde uno tiene que conectarse a un clúster remotamente y esas cosas, y pues espera que uno sepa este tipo de habilidades. Y si no las conoce, pero uno las sabe, la gente queda sorprendida y queda gratamente sorprendida de que uno al menos sepa un poco de ese tipo de cosas, porque eso es tiempo que se ahorra, ¿sí? En cambio, cuando uno es todo ingenuo y no tiene ni idea de nada, pues no hace nada y está esperando a que otro le resuelva y pues ahí viene el problema también de las dependencias, ¿no? De depender de otras personas en cosas que uno debería hacer o pierde muchísimo tiempo buscando información y buscando cosas cuando ni siquiera sabe uno la palabra clave. También muchas veces las soluciones son tontas, pero el problema es que uno no sabía pues por dónde empezar a buscar. Entonces el objetivo de esto es que aprendan a instalar desde las fuentes y aprendan unas buenas bases de algunas variables de entorno y de qué es lo que hay que buscar, que al final en realidad todo se resume en que hay que leer como siempre. Hay que leer el README. Si hay un archivo que se llama README, pues dice léeme, pues leámoslo. Normalmente ahí están todas las instrucciones para todo. De la misma manera que uno tiene que saber leer los errores que le salen de cualquier programa, ¿no? Leer es una habilidad clave. Nosotros también como científicos a veces la vamos olvidando mucho. Uno después de leer tanto libro y artículo, al final lo que hace es abrir un libro de literatura y se siente un poco desubicado porque no encuentra las ecuaciones ni las figuras, ¿no? Entonces también hay que aprender a leer. Todos los errores que escriben los programas, todos tienen información. Entonces uno primero tiene que leerlos y entender ese error para saber cómo seguir. Entonces vamos a utilizar de nuestra página del curso, por si acaso les voy a copiar la dirección en el chat, para que vayan directamente.
Y vamos a ver esta parte que dice instalando, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Instalando programas desde las fuentes, ¿sí? No vamos a instalar todos estos que dice este documento, vamos a instalar, de ahí solamente vamos a instalar Eigen y Boro++, y vamos a tratar de instalar otros dos programas. Bueno, otro más, y se les va a quedar de tarea a ustedes que instalen otro. Esto, la idea es que, por ejemplo, si uno mira las versiones de la IGN o de Boro++ que está instalado o que no está instalado, pues uno va a ver que son versiones viejas y de pronto por alguna razón uno quiere la nueva. Entonces, instalando estos programas desde las fuentes, vamos a practicar inmediatamente pues cómo se instalaría cualquier otro tipo de herramienta que ustedes puedan encontrar en Internet. Hay unas variables básicas, unos conocimientos básicos que ustedes deben tener. Primero, es una variable muy importante que se llama la variable path. Esa variable path le dice a la shell, a la consola, en dónde debería buscar los argumentos que uno está colocando para que él ejecute. Voy a ir a la máquina virtual. Voy a tratar de ejecutar todo ahí. Para que trabajemos como en el mismo entorno todos. Profe, el comando echo lo usamos para también escribir .txt desde la consola, entonces, ¿qué es en sí echo? Ya te digo. Ya, aquí está. Voy a abrir mi consola. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, miremos el manual de echo. El manual de echo dice, él nos muestra una línea de texto. Entonces, básicamente, echo lo único que hace es hacer eco de lo que uno le ponga al frente. Entonces, él me escribe en la pantalla, o en la salida estándar más bien, me escribe lo que yo le puse al frente. ¿Listo? Entonces, yo me siento solo. Entonces, hola, y ya echo me saluda. Entonces, eso es lo único que hace echo. Pero resulta que si yo le pongo así, echo path, ustedes están, lamento la fuente esto un poquito, lo están viendo bien. Bien. Listo. Un poquito la voy a aumentar y nomás. Bien. Voy a dejarla así. Listo. Entonces espero que lo estén viendo bien. Si yo le pongo así EcoPad, pues él simplemente me hace pad. Pero si yo le pongo esto en la consola, en el lenguaje shell, este símbolo de pesos tiene un significado especial. Esto quiere decir es que yo quiero acceder al valor que esté guardado en una variable que se llama pad. Estoy asumiendo que existe una variable llamada pad y cuando le pongo el símbolo de pesos, simplemente lo que estoy haciendo es acceder a su valor. Entonces, echo ahora no me va a botar pad, sino lo que contiene pad. Y si ustedes hacen eso, a ustedes les va a salir lo que tienen aquí al frente. Que la variable pad tiene como unas rutas de unos directorios separados por el símbolo de dos puntos, otro directorio, símbolo de dos puntos, otro directorio, símbolo de dos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que quiere decir es que cuando ustedes ejecutan un comando en la consola, ese comando se va a buscar a ver si existe primero en este directorio. Si no se encuentra, se busca en este directorio. Si no se encuentra, se busca en este y así sucesivamente. Y si al final el comando no existe en ninguno de todos estos directorios, pues me sale un error de comando no encontrado. Y si sí existe, pues él lo ejecuta. Por ejemplo, cuando yo ejecuto el comando ls, él lo que hace es buscarlo y como él sí lo encuentra, él me lo ejecutó. Si ustedes quieren saber en dónde está un comando de estos, pueden utilizar el comando which. Which ls me dice en dónde está. Si ven que está en userbin, y userbin es el tercer directorio que estaba aquí en el path. Entonces, este es el primer concepto importante. La variable path guarda las rutas de los directorios donde se van a buscar los ejecutables. Para acceder al valor de la variable path, yo utilizo el símbolo de pesos. Y pues yo también la puedo modificar, pero por ahora no vamos a hacer eso. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, ojo, primera variable importante, la variable path. Voy a ver si no se me muere ya tengo toda la memoria RAM gastada. Voy a abrir aquí el navegador. Sí.
github.com y luego dar uno. No, mentiras. ¿Cómo es que se llama esa ruta? Voy a buscarla. Esto es una maravilla porque con esta nueva máquina virtual creo que esto pega. Paste. Ah, sí. O sea, puedo copiar cosas de la máquina virtual al host y del host a la máquina virtual. Entonces aquí estoy otra vez, pero ya en la máquina virtual. Y entonces digamos que lo primero era esto, la variable echo. Ustedes la pueden modificar, ustedes pueden crear una nueva trayectoria, por ejemplo, utilizando el comando export. El comando export lo que hace es exportar a este entorno algo, ¿sí? Ojo que si ustedes cierran esta consola, ese export se pierde. Entonces uno tiene que guardarlo en ciertos archivos para mantenerlo, pero por ahora no vamos a aprender nada de eso. Si yo quiero, por ejemplo, digamos que en mi home, ¿sí? En mi home yo tengo, digamos, algún directorio que se llame bin, mkdir, local, y dentro de local voy a crear un directorio llamado bin, y yo quiero instalar algunos comandos dentro de ese directorio, dentro de mi home, ahí está local, y allá adentro está bin, pues el pad no lo tiene incluido, y entonces mi consola nunca va a buscar comandos allá adentro. Entonces yo puedo exportar mi variable path, sobreescribirla, pero ojo, no lo hagan. Yo puedo decir, mire, ahora la variable path va a valer lo siguiente. Va a valer lo que valía antes. Ojo, porque eso es muy importante. 2 puntos y le pongo la nueva ruta que yo quiero añadir. ¿Y por qué les digo que es muy importante que lo pongan esto? Si ustedes no le ponen este valor de path acá, lo que tenía antes, ustedes la están sobreescribiendo si lo dejan así. Y si lo dejan así, él solamente va a buscar comandos que estén en este directorio. Entonces, miren, lo voy a hacer, no lo hagan ustedes porque eso es un error. Entonces ya me salió un error. Si yo le digo echo valor de path, él me dice, mire, usted la sobreescribió y ahora path vale esto. Home, live, local bin. Si yo, por ejemplo, hago ls, me dice ls no se encuentra. Manual, no existe. ¿Por qué? Porque él ahora está buscando solamente en este directorio. Y entonces obviamente no va a encontrar nada de lo del sistema. Entonces me va a salir de esto, de esta consola que me acabo de tirar. Menos mal eso no se guarda. En los errores es bueno que no se guarden. Y lo voy a hacer bien. Echo path va a ser igual al valor que ya tenía, que no se me olvide. Otro error típico es este, no le pongo eso. Entonces miren, otra vez, voy a volver a cometer un error, voy a volver a tirar mi consola. Entonces se me olvidó ponerle aquí valor. Entonces yo le puse lo siguiente. Ah, no, pero no es echo, ¿no? Es export. Y otra vez me lo tiré. ¿Por qué? Si le pregunto, venga, echo, ¿cuánto vale pad? Pues pad, la variable quedó con pad, porque aquí no le puse pesos, entonces quedó con el texto pad, home live local bin. Entonces otra vez me lo tiré. Entonces, no aprendo. Entonces ahora sí lo voy a hacer bien. Echo pad, perdón, echo no, export pad igual a valor de pad, 2 puntos y todos los directorios nuevos que yo le quiera añadir. Home local bin, por ejemplo. Y ahora sí funciona. ls funciona. Pero si yo le pregunto al pad, mire que el pad tiene lo que tenía antes, que fue lo que elegimos acá, lo que tenía antes, 2 puntos, home local bin. Esa es la manera de modificar. Y de esta manera, si yo instalo, por ejemplo, si yo instalo programas dentro de este directorio, que no es la ruta estándar, de esta manera yo ya los puedo usar sin problema en la consola, sin ponerle la ruta total y todo eso. Ese es el efecto de la variable pad. Cuando ustedes instalen programas, también va a suceder que ustedes van a instalar esos programas pues, en carpetas suyas, porque como no pueden, digamos, de nuevo piensen, ustedes no son dueños del computador en el que están en un computador de un centro de investigación, de un clúster, lo que sea. Entonces ustedes allá no pueden instalar en el root, ustedes no tienen el password de root ni nada de esas cosas, que ustedes también deberían evitar usarlo al máximo, ¿sí? Entonces ustedes también tendrían que especificarle al compilador en dónde buscar las cosas. Entonces normalmente uno va a instalar todos sus programas locales aquí en su propio home. Este es el directorio home de mi cuenta live.
y yo dentro de local voy a instalar absolutamente todo. Entonces, cuando yo compile, también tengo que tener alguna manera de decirle a mi compilador que no busque todo acá en el sistema estándar, donde él busca las librerías y los encabezados, sino que los busque en ese directorio que yo inventé. Y esta es la forma de hacerlo. Voy a aumentar aquí un poquito esta fuente. Esta es la forma de hacerlo. Ustedes le pueden decir al compilador, le dicen, con esta bandera "-i", le ponen los nuevos directorios donde quieren que él busque los headers, los que, cuando ustedes escriben include y string, que ese tipo de cosas, los includes, que los busque acá. Con esto le están diciendo, no solamente busque en la parte estándar, sino búsquelos aquí localmente. De hecho, lo que va a hacer ahora es primero buscarlos acá, y luego sí buscarlos en la parte estándar, ¿sí? Entonces tiene precedencia lo que ustedes están colocando aquí en la línea de comandos. Y para las librerías, cuando uno le enlaza con librerías, eso no lo hemos hecho todavía, pero cuando uno compila enlazando con librerías, uno utiliza el "-l", y de nuevo le ponemos la ruta en donde queremos que busque las librerías específicamente. Luego ponemos nuestro código y luego enlazamos con la librería, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, la idea es que cuando yo tenga que instalar un programa, lo instalo en mi home, dentro de un directorio llamado local, y luego cuando quiera compilar y utilizar ese programa, o utilizar esos comandos, o utilizar las librerías, pues modifico el path o le digo a mi compilador dónde buscar las cosas. Esto de modificar el path es para un ejecutable, esto del compilador pues es para ejecutar, para compilar cosas, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear este directorio. Entonces vayan ustedes a sus consolas, las abren y crean ese directorio local, porque ahí es donde vamos a empezar a instalar absolutamente todo. Si yo miro lo que hay ahorita en local, pues está ese directorio bien que yo creé, pero no es necesario que lo cree. Y pues eso realmente está todo vacío, ahí no hay nada. Entonces hagan eso, por favor. ¿Y hay alguna manera de ahorrarse la bandera que se le pone al compilador haciendo lo mismo que con el path, agregándole otros directorios en donde buscar, No, porque no sé, las del el pad, compilador? no, el pad no tiene nada que ver con esto. El pad simplemente es para cuando yo ejecute aquí un comando en la consola sepa en dónde buscarlo. En cambio, este comando de compilación es para decirle al compilador en dónde incluir, dónde buscar archivos nuevos para incluir, no ejecutables para ejecutar en la consola, y dónde buscar librerías. ¿Esto cómo se puede ahorrar uno si uno le da pereza escribir todo esto? Un makefile. Entonces uno pone en las banderas, en las CPP flags o lo que sea, pone esto. Y entonces ahí ya queda más corto. O sea, sería hacer un make que tenga el G++ y todo eso, y ¿Sí? ya. Y es como uno reemplaza el G++ por el make. ¿Sí? Exactamente. Y es preferible hacerlo así para que quede claro que uno instaló algo nuevo y que lo está usando, ¿sí? Es mejor siempre ser explícitos. Entonces, uno puede crear alias. A veces, no sé si ustedes han visto, yo por ejemplo puedo decir alias g++ new, y ese g++ new va a ser g++-l home local live -i home local include, ¿sí? Y puedo poner todo eso también acá. Y de ahora en adelante yo puedo escribir g++ new, y eso es lo que quiere decir, es todo este montón de comandos. Eso es lo que quiere decir. Pero piensen ustedes que ustedes se van, vuelven después de 2 semanas de estar trabajando en la tesis, cansados, no sé qué, vuelven acá, y ustedes ven esa vaina g++ new y no se acuerdan. ¿Qué quiere decir eso? Entonces todo esto es mejor que quede documentado, y mejor dejarlo en un makefile, de tal manera que ustedes abren el makefile y ahí está todo listo. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Y otra que me surge de lo mismo, ¿hay manera justamente de eso, de llegar, no sé, 2 semanas, o me quiero acordar a qué le di, qué le metí a ese alias? ¿No hay forma de averiguarlo? Sí, claro, esto normalmente queda guardado en el historial. Mira que yo sí voy con la flecha hacia arriba, aquí tengo mi historial, con flecha hacia abajo, y puedo buscar, ¿no? Entonces yo puedo hacer control R de alias, y ya aparece, él me va completando. Entonces yo puedo rápidamente volver a eso. Pero contar con los alias para guardar la historia no es muy robusto, porque a veces sucede que si a mí se me apaga el computador, la historia no se guardó, por ejemplo. O si tengo varias consolas, normalmente se guarda el último comando de la última consola que está ejecutando y no se han guardado los otros comandos. Entonces,
contar con la historia como para que me mantenga a mí y todo no es muy buena idea. Es preferible crear un archivo que me permita a mí reproducir lo que yo quiero reproducir. Y por lo tanto será un makefile o algo así. Profe, una pregunta. ¿Qué tan recomendable sería, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un comando de ese tipo muchas veces, ponerlo en un archivo que lo corra cada vez que se abre la consola, como .bashrc o algo así? Eso es bueno, eso es bueno. Ahí estás asumiendo que, digamos, tú sabes que eso lo vas a correr muchas veces y que no te va a generar problemas, porque a veces uno lo que tiene es que para un programa necesita unas banderas, por ejemplo, que incluya el home local lib, pero para otro programa necesitas que incluya tmp local lib, porque ahora está instalando en otra cosa, es otro programa, otro ejercicio, lo que sea. Entonces es bueno ponerle el bash rc solamente si tú sabes que ese comando siempre va a ser igual. Pero si no es así, pues es mejor manejarlo a nivel como local, con un makefile o lo que sea. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuando uno hace un makefile, ¿hay alguna forma de que, digamos, ese makefile esté fuera y puedas utilizarlo en cualquier directorio donde estés, o siempre tiene que haber una copia del makefile adentro? El, Digamos, el comando, file el comando global. make acepta que tú le especifiques el nombre del makefile, pero el nombre del makefile no solamente el nombre, sino la ruta. Entonces tú puedes decir, dentro de mi home, yo tengo un directorio llamado scripts o lo que sea, o setup, no sé, lo que sea, y ahí hay un makefile. Entonces tú le dices, ejecute ese makefile que está allá. Ok. Entonces eso es lo que se puede hacer con ese makefile. Entonces, bueno, volviendo acá, entonces tenemos estas otras banderitas, entonces uno le puede decir al compilador en dónde buscar sus headers y también dónde buscar sus librerías. Y ahora pues si vayamos al grano, vamos a ir a lo de instalar. Normalmente cuando uno instala un programa hay como dos rutas estándar. Si los programas siguen digamos, los programas, los autores siguen las buenas prácticas para organizar sus programitas. Estamos asumiendo que no podemos utilizar la versión que está en apt-get, estamos asumiendo que no podemos utilizar esos manejadores de paquetes. Ahorita, más adelante, después de sufrir con esto un poco, vamos a utilizar uno que se llama SPAC, que se utiliza en High Performance Computing, y ustedes van a ver pues que él hace todo por ustedes, y entonces van a decir, pero ¿para qué aprendimos esto? Pero es que si ustedes no sufren, primero no lo valoran, ¿sí? Y lo segundo es que uno a veces tiene problemas incluso con SPAC o con lo que sea, y uno tiene que ir allá a mirar qué pasó con la compilación y tiene que tener una idea de qué es un makefile, cuáles son las banderas, todo ese tipo de cosas. Entonces esto puede serles útil. Puede ser que nunca más lo vuelvan a usar en su vida, excepto para los ejercicios que les mande lo que sea, pero por ahora pues les va a ser útil para esta materia. Después de pronto sí, de pronto no, ni idea. Entonces, las aproximaciones son, normalmente, descargar las fuentes. Esas fuentes están comprimidas en un archivo .zip o en un archivo tar, gz, tgz o gz, gemzip, lo que sea. Pero uno descarga todo ese paquete. O clona el repositorio, también, esa es la otra. Pero lo importante es como traer las fuentes localmente, tenerlas localmente en mi computador. Descomprimirlas, obviamente, y entrar al repositorio, ya sea que toque descomprimirlo o no, lo que sea. Entrar allá, buscar algún archivo README o install, porque esos archivos son los que tienen la información precisamente de instalación. Entonces, si uno, digamos, es la primera vez que va a hacer algo, pues es bueno leer esos README y esos install porque le dicen a uno cómo hacer las cosas. ¿Listo? Y entonces hay dos ramas que se abren acá. Una rama es que a veces, y muchos de los software modernos utilizan una herramienta llamada CMake. Esa herramienta llamada CMake es un configurador que genera makefiles. Entonces uno lo que tiene que hacer en esos casos, que el programa use CMake, entonces uno tiene que crear una carpeta nueva, que normalmente, digamos, los tutoriales dicen que se llame build, que es donde vamos a compilar nuestro código. Entramos a esa carpeta y luego ejecutamos CMake. CMake le tenemos que decir dónde está, digamos, su configuración, que sería el directorio del padre, porque build es un directorio interno a nuestro programa.
Y si queremos, si nosotros no le ponemos esta bandera, CMake va a tratar de instalarlo en el sistema operativo. Pero recordemos que estamos tratando de instalarlo en nuestro home, porque no somos dueños de ese computador. Entonces uno le tiene que decir a CMake en dónde es el prefix de instalación. Entonces aquí le estamos diciendo, señor CMake, su instalación tiene que hacerse en home local. Entonces esta es la manera que uno hace para instalarlo en su propio home. Si no, si es en su propio computador, pues no tiene que ponerle esto. Pero en este ejercicio que estamos haciendo nosotros tenemos que ponérselo. La otra rama esta es la rama de configuración. Entonces, una vez se utiliza CMake, se hace esto. Pero si no utiliza CMake, sino que uno encuentra por ahí un script que se llama configure, entonces uno simplemente tiene que ejecutar ese script configure. Eso viene de AutoTools, eso es muy viejo, muy poderoso. Entonces uno lo ejecuta de esta manera, me dice, quiero ejecutar ese comando configure que está dentro de este directorio, y también, de nuevo, para que lo instale en mi home, en el local, tengo que especificar el prefix. Entonces miren que esta parte es muy parecida, uno le está especificando el prefix. Después de que corre esto, estos comandos lo que hacen es buscar si uno tiene los requerimientos para poder instalar este programa. Entonces verifica ciertas librerías, ciertas versiones, etcétera, el compilador, bla, 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 detecta todo eso. Y si todo sale bien, si ahí no hay errores, se generan los makefiles. Si hay errores, uno no puede seguir, toca corregirlos, toca ver qué es lo que pasa, que no encuentra cierta librería, entonces toca decirle en dónde buscarla, bla, 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 bueno. Pero en principio, si no hay errores, él genera los makefiles y podemos seguir al siguiente paso. El siguiente paso es como ahora tenemos un montón de makefiles, pues ejecutémoslos. Y normalmente pues simplemente es ejecutar make. Y el baile de los makefiles generados y empieza a compilar. Y el make también puede ser paralelo. Si ustedes tienen 4 núcleos, por ejemplo, ustedes le pueden decir que utilice 4 threads para compilar en paralelo y que sea más rápido. ¿Está bien? Entonces uno compila, pero pilas porque al compilar todos los ejecutables quedaron aquí dentro de este directorio donde estamos parados y todavía no se han instalado en home local. Entonces uno al final normalmente lo que tiene que hacer es escribir este otro target, make install. Make por defecto solo compila. Y si no hay errores, uno ya le puede decir make install. Y make install lo que va a hacer es coger todo eso que compiló y copiarlo dentro de estos directorios que nosotros le dijimos, ya sea con CMake, ya sea con configure. Y con eso, con eso ya estaría, con eso ya estaría compilado e instalado el programa y ahora sí podríamos usarlo. O sea, ahora sí podríamos abrir archivos de ejemplo dentro ya del directorio normal, salirnos de ahí, ya vamos a nuestro home, al repositorio de herramientas, no sé qué, lo que sea, y ya podríamos decirle al compilador, por favor, vaya y busque dentro de home local las librerías o los encabezados para utilizar ese programa que acabamos de instalar. Eso es como el algoritmo genérico. ¿Cuál es la pregunta que me iban a hacer? Un poco fuera de contexto, pero ¿qué pasaría si intento con más núcleos de los que tiene el procesador? Normalmente, yo no creo que eso bote error, pero si digamos yo tengo cuatro threads posibles y le mando que lo haga con 8, pues el primero lanza 4 y luego lanza los otros 4, o lanza los 8, pero cada uno tiene el 50% de la CPU. Entonces, pues nada, no es eficiente simplemente. Digamos que yo esperaría que si lo lanzo con un solo thread, entonces se demore, digamos, X. Si eso escala perfecto, si lo lanzo con 2 threads, se demore X medios. Si lo lanzo con 4 threads, se demore X cuartos. Y si lo lanzo con 8 threads, pues no, se va a demorar 2 por X cuartos, ¿sí? Porque son 8 en total y él solo puede correr 4 al tiempo, entonces o los corre de 4 en 4, que eso no es lo que va a pasar, lo que va a correr, lo que va a hacer es simplemente darles menos CPU. ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. Entonces, esa es la forma genérica, ¿no? De instalar cosas. Y para ejercitarlo, entonces vamos ¿qué? A instalar pues esos programas que tenemos acá. Entonces voy a abrir, vamos a ver qué es Eigen. Eigen va a volver más adelante en este curso. Eigen es una librería que es muy poderosa para matrices y vectores y todo ese procesamiento de álgebra lineal. Entonces aquí ellos dicen que se mudaron para GitLab, no sé qué. Miren que el último release, ellos dicen acá, el último release es el 337. Ese es el que queremos instalar hoy.
Pero se supone que Eigen sí está instalado en Slackware. Entonces yo voy a mirar cuál es la versión. Y ustedes tienen que también aprender, y eso depende de la distribución, tienen que aprender también a buscar esas versiones. Entonces yo, como conozco el sistema de paquetes de Slackware, yo sé que el man guarda como unos archivos de descripción en este directorio. Y voy a buscar de Eigen el que tiene. Entonces dice que tiene Eigen 2 y Eigen 3. Y en Eigen 3, que es el que yo estoy buscando, pues él me dice que tiene la versión 3.2.10 instalada para 64 bits en la plataforma x86. Entonces nosotros la que tenemos instalada es la 3.2.10, no 3.2.7, esto está un poquito desactualizado, 3.2.10, pero queremos por alguna razón la 3.3.7. Entonces por eso sabemos que tenemos que instalar la que no está disponible. De hecho, si yo abro este archivo, aquí me sale la descripción. Esta es la forma que Slackware maneja los paquetes. Él me dice que es una descripción rápida, ¿sí? Y él me dice que incluso qué archivos instaló, miren. Entonces aquí yo tengo que en userdoc él instaló ahí algunas cosas, en user include, Eigen 3 también instaló varios encabezados, están instalados ahí porque es en include. Vamos a ver qué más, voy a bajar rápidamente. Y bueno, otra cosa, una descripción con pkgconfig, yo no voy a entrar en detalles de eso, pero aquí están pues todos los archivos que instaló. Entonces lo más importante es que ya sé que la versión es la 3.2.10 y por lo tanto si yo necesito la 3.3.7, pues tengo que instalar Eigen. Y asumamos que no se puede instalar utilizando manejador de paquetes de Slackware. Si ustedes no tienen Slackware, hay otras formas de mirar esto. Eigen realmente no es una librería con la que uno enlace, es un montón de encabezados. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces yo lo que podría hacer sería mirar en user, local, y yo puedo mirar aquí en include y ver si ahí aparece algo, pero aquí no hay nada. Entonces puedo ir aquí a user include y ahí aparecen un montón de cosas. Entonces yo puedo buscar algo que termine como con Eigen. Entonces ahí me aparecen dos, Eigen 3 y Eigen 2. Entonces yo voy a Eigen 3 y aquí me aparece pues una cierta información. Yo puedo venir acá, Eigen, y yo sé que aquí esto está instalado, pero yo no sé cuál es la versión que está instalada. Entonces uno tiene que empezar como a mirar más cosas y bueno, al final les muestro otros comanditos que uno puede utilizar. Pero les quiero mostrar qué pasa si uno va, por ejemplo, a userlib. Entonces en userlib hay un montón de librerías también. Miremos en userlocaldiff que hay. No hay nada. Miremos en lib64 que hay. Y miren, por ejemplo, que en lib64 hay un montón de librerías. Esto yo no sé si alguno de ustedes alguna vez había visto estos directorios, pero por ejemplo aquí esto les está diciendo, por ejemplo, vamos a mirar esta librería, miren esta que tenemos acá, libext2fs. Si yo hago esto así, él me está diciendo, usted tiene instalada esa librería libext2fs, la puede usar. La versión que usted tiene instalada realmente es esta, la 2.4. Y tiene la librería de enlace dinámico y también el estático. Tampoco voy a entrar en eso. Pero entonces, mirando estos directorios, ustedes pueden ver las diferentes versiones, ¿sí? De las diferentes librerías. En Eigen esto no pasa porque Eigen se llama librería, pero no instala librerías, solamente instala encabezados. Entonces aquí no aparece ningún lib Eigen ni nada de esas cosas. Entonces, pero así es la manera en que uno en cualquier computador puede ir viendo más o menos las librerías. Y hay algunos comandos que a veces ayudan, uno como locate, pero creo que yo la base de datos no la tengo actualizada, que le permite a uno encontrar también rápidamente su computador, algunos archivos rápidamente que cumplan cierto parámetro. Lo malo es que locate corre a las 5 de la mañana para actualizarse y yo nunca tenía abierta la máquina virtual a esa hora, siempre está cerrada, entonces no ha corrido y por eso no lo puedo utilizar. Pero probablemente ustedes si tienen sus computadores prendidos todo el tiempo, entonces ahí con la máquina virtual, entonces ahí de pronto sí lo tengan listo. Entonces de nuevo, para mirar esas versiones, ustedes tienen que navegar un poco en el sistema de archivos o buscar con apt-get a ver qué les dice y esas cosas. Depende mucho de la distribución, realmente. Entonces, bueno, vamos a mirar qué es Boro++. Vamos a empezar. Ah, no, pero es que Boro no es juicioso. Vamos a empezar con Eigen y luego con Boro++. Boro++ es una librería que les permite a ustedes hacer teselaciones en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les permite obtener este tipo de cosas.
Si yo vengo acá, que hay unos ejemplos, evidentemente yo la conozco porque utilizamos mucho este tipo de librerías para hacer particiones espaciales de medios granulares. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer este tipo de cosas con Boro++, ¿sí? Ustedes le mandan las posiciones de unas partículas, le mandan el tamaño del contenedor y él hace la teselación de Voronoi tridimensional para estos sistemas, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la función Boro++, y esta es la que queremos instalar. Voy a ver si está instalada o no está instalada. Entonces, aquí en Slackware, barlog, packages, Boro++, y miren que no me completa. O sea, si yo le hago esto, le pongo un asterisco, él me dice que no, que eso no existe. Entonces, sé que Eigen está instalado, pero está en una versión vieja. Sé que Boro++ no está instalado, ¿sí? Y hay otras dos librerías que quiero que probemos hoy. Hay una que se llama fmtlib y hay otra que se llama matplus++. Matplot++, creo que se llama. Puse mal el nombre. Matplot, sí, así es que se llama. Ay, ¿qué se me hizo ahora? Olvidé el nombre. Matplot++, C++. No, esto no es lo que estoy buscando. ¿Qué se me hizo? Bueno, ahorita lo busco. Es una librería con la que uno puede llamar al estilo de Matplotlib, pero de C++ a Genplot y generar figuritas. No sé qué se me hizo. Matplot++, voy a separarla. Ay, qué cosa con esto. Ahorita la busco, eso no pasa nada. Y fmtlib es una librería para escribir más bonito en C++, al estilo de Python. Entonces esta librería también la vamos a instalar. Es muy rápida. Permite que ustedes reemplacen la forma de imprimir normalmente de C++ con unas formas más al estilo Python. Entonces ustedes pueden utilizar estos corchetes para lo que no he utilizado Python, ponerle especificadores de formato directamente en la cadena. Le pueden poner, por ejemplo, que imprima con negrita, que imprima con color rojo, con el solo color azul. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos que es muy poderosa esta librería, pero también hay que instalarla porque no está instalada. Entonces, esas son las librerías que vamos a probar. Y pues arranquemos de una vez con Eigen, ¿listo? Entonces, arranquemos de una vez con Eigen. Entonces, recordemos que el algoritmo es descargar primero las fuentes. Entonces, aquí dice, the latest stable release is Eigen 337, get it here. Entonces, pueden descargar un tar bz2, un tar gz, un zip, el que ustedes quieran. Yo voy a descargar el tar bz2. Entonces le voy a dar clic a este link, lo voy a guardar en descargas, donde lo está descargando por defecto. Y entonces aquí en mi consola voy a ir a descargas. Entonces, primer paso, necesito que todos lo hayan hecho, que hayan descargado Eigen. Ahí les copié. Entonces, volver a explicar que, qué pena que yo hasta ahora veo el chat. Que va a ver la clase después, si está siendo grabada, entonces ahí queda. Y yo las pongo en el canal de YouTube. Sí. Entonces, por favor, por si acaso no habían ido ustedes a Eigen, entonces vayan allá, ahí está la página, denle clic y descárguenlo, así como yo lo descargué. Profe, ¿qué link era? Dentro de Eigen. Señor, Dentro de la página de Eigen, ¿qué link era? yo escogí este primero de acá, aquí donde dice Get It, the latest stable release, yo escogí el primero, el que dice tar.bz2, Gracias. con gusto. Es un minuto para que lo descarguen, eso no es grande, se lo descargar rápido.
¿Alguien todavía no lo ha descargado o ya puedo seguir? Entonces, ya parece que todos lo descargaron. Y entonces ahora pues yo voy a entrar por la consola, como ya les dije, ahí a nuestro directorio. Y bueno, como eso es un tar de Z2, antes los comandos eran más difíciles contar, pero ahora es muy sencillo descomprimirlo. Simplemente voy a escribir tar xbf, esperen no lo hagan, ya les digo qué significa todo esto, y le pongo el nombre. Miren que yo simplemente le pongo egin y le doy tab y él me completa. Entonces, a ver, miren, tar es un empaquetador de archivos. Entonces, normalmente ese tar empaqueta todo, como que lo une todo, y luego se comprime con algún tipo de algoritmo. Aquí se comprimió con el algoritmo bzip2. X, esta bandera que le estoy pasando al tar, el X quiere decir que voy a descomprimirlo, porque ya está comprimido. La F quiere decir el nombre del archivo, o sea, le estoy diciendo cuál es el nombre del archivo. Y la V que está aquí en la mitad quiere decir que quiero que tar me escriba mensajes en la consola para yo saber si se está haciendo algo o no. Porque a veces hay programas que no hacen nada, como que se quedan ahí procesando y uno no sabe si se fue, que se bloqueó o qué pasó. Eso es lo que quiere decir. Entonces escriban todos ustedes este comando también, por favor, que en 10 segundos. No sé cómo encontrar mi carpeta de descargas. A ver, me va a salir. Yo estoy acá, en esta carpeta. Yo simplemente escribí cd downloads. Y ahí ya está. Sí, estoy asumiendo que tú lo descargaste en descargas, ¿no? Sí. Voy a intentar. ¿Quieres mostrar tu pantalla? Un momento. Profe, ¿qué es lo que significa la F? El nombre, le estoy diciendo que quiero que descomprima este archivo, el file name, es lo que quiere decir eso. Ok, listo. Gracias. Comparte la pantalla, Johan David. Voy. Mm. Listo, ¿sí se ve? Sí, señor. Pero tú estás metido en local, tú no estás... ese directorio local no es para meterse uno. ¿Tú lo descargaste ahí? No, es que creé este directorio. No sé en dónde estoy. Estás en local, entonces escribes cd, enter. cd, enter. Eso es para devolverte a tu home. Listo. Hazme un ls ahí, por favor. ls. Entonces ahí tienes descargas, ahí no se ve nada de descargas. Entonces por favor ve al navegador y el navegador se supone que... ¿Dónde descargó el navegador las cosas? En descargas, pero es que yo estoy usando el subsistema, me enredé. El subsistema de Windows, de Linux para Windows. El WSL, sí. Entonces ahí sin idea, tú tienes que mirar cómo puedes desde la consola de Linux acceder al sistema de archivos de Windows y entrar allá. Vale, voy a mirar a ver entonces. Bueno, voy a estar mirando y ya lo hago. Yo ahí sí no sé, debe haber alguna manera, pero no sé porque esto es o sea, desde Windows se puede ver todo esto de este sistema, del subsistema para Linux, pero desde Linux no necesariamente se ve todo.
No sé si que en la versión 2 del WSL si se pueda, tienes que buscar la documentación. En Windows me imagino que eso es en C, users, tu nombre de usuario, descargas y tendrás que ver si puedes verla desde ahí. Pero pues tienes que mirarlo allá. De todas maneras, para que no tengas esos problemas si tú te ves como solo, yo te recomendaría utilizar la máquina virtual. El disco está montado en MNT. Haz una cosa, haz ls espacio / mnt. Gracias, Anderson. Sí, enter. Ahí está el C. Entonces, ahí puedes navegar al disco duro desde Windows y ahí podrías encontrar. Y más bien, crea una carpeta aquí que se llame descargas. Entonces, no te vayas por allá. No hagas eso. mkdir, espacio, descargas. Enter. Y ahora lo que vas a hacer es copiar desde Windows a esa carpeta de descargas ese archivo que descargaste. Entonces, cp, espacio, /mnt, /c, /c, presiona la tecla Tab varias veces. Entonces ahí está saliendo todo, entonces espérate un momento quieto ahí. Ok. Users, U mayúscula, ajá. Puedes completar con el Tab varias veces para ver qué completa. Aquí puede salir alguna información privada tuya, ¿no? Bueno. Yo me imagino que eso es default user. ¿Tú cómo te llamas? Ahí. Johan, creo que en el computador lo tengo como Johan. Default / queremos saber qué sale ahí. Tab. Downloads, ahí. Tab varias veces. Bueno, esa no ver todas las descargas. Si sería como escribe Eigen. Vamos a ver si ahí se está. No. E-I-G-E-N. Y presiona el Tab varias veces a ver si completa. No. No, entonces eso está quién sabe qué otro lado, pero lo tienes que buscar. Y digamos que cuando tengas la ruta completa lo pones en el directorio actual. Yo de todas maneras te recomiendo algo. Esto ya no te va a funcionar cuando estemos utilizando Valgrind. No te va a funcionar cuando estemos utilizando DDD. O sea, cuando venga el otro módulo de instalación de debugging. Entonces, utiliza la máquina virtual para las futuras clases porque este sistema es muy limitado para lo que vamos a hacer después. ¿Listo? Listo, voy a intentar. Es que mi computador se muere en RAM con la máquina virtual. Entonces, bájale la RAM, cierra obviamente los navegadores y todo lo que tengas abierto en Windows y bájale la RAM a la máquina virtual. Mira que aquí está diciendo Isaac que puedes copiar desde el mismo Windows la dirección ahí a la carpeta, bueno, lo que sea. Pero como te digo, esto no se va a poder utilizar más adelante. No hay herramientas que no se pueden instalar en eso no es un Linux, es un Linux limitado. Y es para que, pues para atraer desarrolladores hacia allá, pero digamos que la política de Embrace, Extend, Extinguish, hay mucha reserva respecto al WSL. Entonces, específicamente para nuestro caso, para futuras clases es preferible la máquina virtual, bájale la RAM para que sea más razonable. Tú le puedes dejar 1.5 GB y probablemente funcione bien a la RAM de la máquina virtual. Listo. Gracias, Wolf. Listo. Que no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que para lo que vamos a hacer no se va a poder y vas a sufrir. Para lo que hemos hecho hasta ahora todavía te sirve. Vale, profe. Entonces, ahora sí lo voy a descomprimir. Entonces ya puse este comando, le doy Enter y ahí me está saliendo ahí todo lo que le está descomprimiendo. Entonces ahí lo está descomprimiendo. Pues yo prefiero que me salga toda esta información porque sé que está haciendo algo. Y miren que ahora, cuando hago ls, pues ahí tenemos nuestro archivo de Eigen y tenemos además una carpeta nueva que se ha creado, pues con todo el código fuente ahí dentro. Entonces yo entro, cd y el nombre del directorio, y aquí adentro hay un montón de cosas, ¿sí ven? Hay un montón de información.
Profesor, ¿Sí? qué pena, ¿podría volver a poner el código que escribió en la consola después de instalar el Eigen? Yo primero entré a mi carpeta de descargas. ¿De qué? Después de descargarlo, entré a descargas Sí. y luego lo descomprimí así. Ah, vale. Listo. Eso era. Gracias. Listo. Y luego entré al directorio descomprimido. Ok. Entonces aquí estoy en el directorio descomprimido. Y miren que ahí hay un archivo que dice readme.md o install. Voy a abrir el archivo install para ver qué dice. Y ese archivo install dice, Eigen consiste solamente de archivos de encabezados, entonces realmente no hay nada que compilar. Entonces le funciona a todo el mundo. Ustedes lo pueden instalar sin usar CMake, y eso implica que ustedes tienen que coger y copiar todas estas cosas en la dirección que ustedes quieran, o utilizando CMake. Como queremos ser organizados, lo vamos a hacer utilizando CMake. Y entonces utilizando CMake, o sea, este ya nos dijo a nosotros que utilizan CMake. Entonces, crea un directorio llamado builddir, o build, como ustedes quieran, entre ahí, haga CMake y make install. O sea, exactamente lo que les dije antes, ¿no? Entonces, voy a cerrar este readme. Ya sabemos que esto funciona con CMake. Entonces, lo que voy a hacer es crear, ¿qué era lo que hacíamos con CMake? Recordemos, cuando las cosas eran con CMake. Creamos un directorio build, ¿cierto? mkdir build, mkdir build. Estoy dentro de Eigen, ¿no? mkdir build, listo. Entro a build y luego ejecuto este comando, completo. Este comando lo que va a decirle a CMake es que se configure con todo lo que está encima mío, porque mire que yo estoy en build, y build está dentro de Eigen, yo necesito la información que tiene Eigen, entonces por eso le pongo punto punto slash, eso es el directorio encima mío, y le digo que el prefix de instalación va a ser este que le puse acá. Necesito que todos estén acá. ¿Quién todavía no está acá? Aparte de Windows Subsystem for Linux. Yo, profe, un segundo. Entonces es 30 segunditos más. Profe, disculpe, es que me perdí un momento. Ese mkdir build, ¿dónde lo ponemos? En la carpeta en la que dice ahí downloads. Tú Ah, estás dentro de descargas, ya descomprimiste a Eigen y entraste a la carpeta de Eigen. Ahí adentro tú creas esa carpeta. señor. ¿Está bien? Mira, dentro de la Listo, carpeta de Eigen. Entonces por listo, eso. sí, señor. Listo, perfecto. No me encuentro el CMake. Dice que no existe CMake. Oh. Todavía, yo no les he dicho que le den enter, ¿no? Esperemos a ver qué me va a salir a mí. Ah, profe. Voy a darle enter a ver qué sale. Sí, CMake sí existe. Profe, ya pueden llegar a descargas. Entonces miren, esperen un momentico. Cuando yo le doy CMake, él empieza a botarme un montón de mensajes donde él va verificando que exista todo lo que se necesita, ¿sí? Esto es lo que les debe salir si están utilizando la máquina virtual. CMake existe, está instalado. La persona que dijo que no, que le decía que CMake no existe, ¿qué está usando? Mind 20. No te entendí. Pero entonces tienes que instalar CMake antes, ¿listo? No sé, Ubuntu, apt-get o lo que sea que se utilice en esa distribución, tienes que instalar CMake para poderlo usar.
Y Johan, entonces, ¿ya lo copiaste a tu directorio en Linux? En el Linux, entre comillas, ese no es Linux realmente. ¿Ya lo copiaste el archivo ahí? Pues ya llegué a la carpeta de descargas, pero ahí, ¿cómo era que hacíamos? Lo que estábamos buscando era copiar ese archivo de Eigen a tu carpeta dentro de la consola. ¿Ya lo hiciste o no? Ah, no, ya lo hago. Profe, ¿cómo era el comando cuando estábamos haciendo cmake? // Así como está acá, mira, como está en el tutorial. Se va a copiar. Ya lo copié en el chat. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Entonces, una vez hecho esto, miren que, paren un momento y miren, CMake terminó de ejecutar todo, él buscó, lo que hace CMake es buscar si yo tengo las dependencias que le declararon a él que yo debía tener. Él verificó todo eso, verificó que tengo GFortran, verificó unas cosas ahí extras, verificó, por ejemplo, que yo no tengo una librería llamada SPQR, pero parece que eso no es un error porque no me botó errores. Entonces, él simplemente no activa esa parte de su código, ¿sí? La FFTW la encontró, GMP, bueno, hay unas cosas que sí, otras cosas que no, pero no son errores, sino son warnings. Bueno, me está diciendo más cosas por acá, si tengo CUDA o no tengo CUDA para tarjetas gráficas, porque alguien puede correr en tarjetas gráficas, entonces me dice que no lo encontró, bla, 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 bla. Y al final, cuando no hay errores, él me bota como un resumen, ¿sí? Entonces él me bota un resumen aquí de las cosas que va a hacer, ya quedó configurado, y entonces ahora me dice, si usted quiere instalarlo, entonces simplemente ejecute make install, como ya habíamos dicho en el tutorial, ¿cierto? Una vez esto funciona, lo único que hay que hacer es make install. Pueden hacer make en la J4 para compilar, o pueden directamente ir a make install también. Entonces pueden escribir make install. Y entonces ahora miren lo que él está haciendo. Lo único que hizo fue copiar cosas. Entonces él está copiando desde donde se construyó, lo está copiando a donde le dijimos que instalara. Entonces si ven que esta es la parte importante, miren que él está tratando de instalarlo, o lo instaló, dentro de nuestro home, no lo instaló en el sistema operativo. Como nosotros le dimos el prefix, él lo instaló dentro de nuestro home. Y si yo miro lo que hay en mi home, en el directorio local, ahí está home live local, ya no hay nada más. Home. ¿Será que quedó mal instalado? ¿Sí? Yo no veo nada ahí. Profe, el directorio que está arriba, no sé si es el mismo, dice home lib local, no home local. No sé si tiene Es lo mismo, es que esta variable de home guarda el nombre de mi home, ¿sí? Entonces en este caso es home lib. Entonces, ¿será que quedó mal configurado? ¿Será que esto...? ¡Ay! No, sí, es que yo cometí un error. Ojo, chicos, este path de acá sobra. Esto hay que quitarlo. Este path 2 puntos. Yo lo voy a volver a configurar. O sea que yo se los copié a ustedes mal en el chat. Y ya me he arreglado eso hace tanto que lo tengo detectado. Es así como lo copié. Y lo voy a volver a hacer make install. Ahora sí. Y si yo miro ahora sí, local, miren que ahora en local aparecieron unos nuevos directorios. Include, por ejemplo, que tiene aquí 3, y ahí están todas mis librerías instaladas, con la versión que yo quiero. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que se hizo? Se descargó, se entró a la carpeta donde se descargó, se descomprimió, se entró a esa carpeta donde se descomprimió, se creó, nos dimos cuenta que era con CMake, entonces creamos un directorio build, entramos ahí a ese build, lo configuramos con este comando, lo configuramos y luego lo instalamos. Y ya, con eso hemos terminado de hacerlo. Entonces ahí les pongo la configuración y la instalación.
Y con esto, como ustedes pueden ver, pues ya quedó instalado en nuestro ¿qué? En nuestro directorio que le dijimos, en el prefix. Entonces, un minuto más para que ustedes terminen ahí de correr. Esto es rápido, ¿qué pasa? Profe, ¿y entonces qué pasó antes? O sea, ¿eso quedó en otro lado? No, no pasó nada. Precisamente, como yo le puse un error, aquí cuando le puse este path, él trató de crearlo en un directorio llamado path::home local, y como eso no existe, él no hizo nada. Pero luego el make install sí corrió también. Entonces, Corrió y trató de hacer una copia de los archivos hacia ese directorio que no existía, y como el archivo no existía, no copió nada. Lo raro es que no haya botado un error, pero no copió nada, entonces eso simplemente no hizo nada. listo. Está ahí, está descansando. Tengo una duda de lo de meter el local al pad. Cuando lo metimos, es decir, tuvimos unos probaste dañándolo un par de veces, pero entonces no se guardaba. ¿Cómo se hace para que se guarde permanentemente? ¿Perdón, qué? No entiendo. ¿Me repites, por favor? Metimos el local al pad. Lo dañaste un par de veces para mostrarnos cómo no hacerlo, ¿sí? Pero, ¿sí me escuchas? Sí, pero lo del principio de la clase, ¿cierto? Sí, eso, lo del pad. ¿Y cómo hacer para que se guarde? Porque ahí cerrado la shell y se perdía ese cambio. Uno puede editar unos archivos de configuración del bash, hay uno que se llama bashrc, y ahí puede guardar esos comandos que quiere que se ejecuten siempre que se abra un bash. Eso no lo hicimos porque por ahora le recomendé que en este tipo de cosas, digamos, de compilación, que es lo que vamos a hacer ahorita, no del pad, sino de compilación, que utilizáramos makefiles. Pero eso si tú si tú lo que quieres es guardar comandos para que siempre se ejecuten cuando abra una shell, tienes que editar unos archivos ocultos que se llaman .bashrc o .bash-profile. Y ahí es donde se guardan esas cosas. Bueno, listo. Entonces, con esto ya quedó instalado Eigen en esta versión. Yo me voy a salir de este directorio completamente. Creo que aquí yo no tengo, sí, los repositorios. Voy a entrar a mi repositorio de este semestre. Voy a traer voy a hacer un git pull para traer todo lo que haya en el remoto nuevo. Antes de hacer cualquier cosa nueva, hago un git pull, listo. Ya traje mi git pull y vamos a crear un directorio para los programas de ejemplo el día 09, ¿qué fecha es que es hoy? 16. Y voy a entrar ahí. Y voy a crear, yo les tengo acá a ustedes unos ejemplos, unos programas de ejemplos para verificar si la instalación funcionó bien o no funcionó bien, si de verdad hicimos lo que dijimos que hicimos. Entonces, bueno, aquí hay una cosa del FBTW que no lo usamos, el de Eigen. Este código de Eigen me va a imprimir la versión instalada, va a declarar una matriz por ahí, bueno, va a hacer unas cosas. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar en un código que se llama eigenexample.cpp.
Voy a arreglar todo esto para que quede bien indentado. Listo. Entonces miren que este código, bueno, voy a agrandar esto bien. Este código lo que está haciendo pues es incluir de Eigen incluir dos cosas, dense y core. Está utilizando este using namespaces que no me gusta, entonces lo voy a quitar y lo voy a poner acá. Más bien. ¿Sí? Tiene nuestra función main. Cuando uno incluye a Eigen, se declaran ciertos símbolos, y entre esos está esta versión minor. Eso nos va a decir la versión de Eigen que estamos usando. Luego estamos declarando una matriz 2×2. Esto simplemente es un ejemplo. Estamos llenando sus argumentos y luego la imprimimos. Paren por favor, miren. Ya copié mi ejemplo acá. Voy a compilarlo. G++, Eigen example. Y él me está diciendo que él no encuentra eigendense. ¿Cuál es la solución? Si ustedes van y miran la librería originalmente instalada, esto estaba en lib64, nosotros teníamos ahí esto era user include, ¿cierto? User include. Ahí teníamos una cosa llamada eigen, pero decía eigen 3. Y dentro de eigen 3 es que está ese eigen en mayúscula, y dentro de eso es que está ese eigendense. Entonces, esta ruta está mal escrita. Yo tendría que escribirle eigen 3, y esto lo hago a propósito, que quede ese error precisamente para mostrarles cómo se corrigen esos errores. Yo aquí le estoy colocando la ruta apropiada. Él por defecto lo que va a hacer es buscar en user include. Él por defecto lo que va a hacer es buscar en user include. Esa es la trayectoria estándar, ¿sí? Pero en user include él nunca va a encontrar a eigendense, él va a encontrar a eigen 3 e eigendense. Entonces, por eso la forma de corregirlo pues es ponerle esto acá. Entonces, ya que le corregí eso, lo compilo. Miren que ya no hubo ningún error. Entonces, bueno, hubo un error acá. Claro, la definí 2 veces. Lo compilo después de corregir el error. Y miren que esto ya compiló. Tienen que estar mirando, por favor, no estén haciendo ustedes sus cosas por allá, tienen que estar mirando. G++ Eigen example, y lo voy a ejecutar. Y observen esta versión que me salió aquí. La versión 10, como si tuviera la versión 3.10. ¿Será que eso se puede activar? Vengan a ver. Voy a recompilar. Eigen mayor version, pues sí, la misma. Es que está mal escrita. Es con J. Entonces voy a volver a compilar. Lo ejecuto y miren que aquí me está saliendo que la versión que estoy utilizando es la 3.2.10. ¿Cómo sé que es la 3? Pues porque estamos incluyendo a Eigen 3, ¿sí? Pero miren que es la versión 2.10 y se supone que nosotros instalamos la última versión. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que está pasando? Pues que él no la está buscando en local. Exacto, él está usando la que se encuentra en el sistema operativo. ¿Se acuerdan que Slackware sí lo tiene instalado? Muy bien. Slackware, voy a volverlo a poner, esta distribución que yo utilizo acá, lo tiene instalado Eigen en la versión 3.2.10. Y entonces, como yo al compilador no le estoy diciendo absolutamente nada nuevo, él está buscando en el sistema operativo, él la encuentra y entonces él utiliza la que encontró, que es la versión 3.2.10. Entonces, de nuevo, no solo basta con instalar un programa en Java, uno tiene que decirle al compilador dónde buscarlo. Yo tengo que decir, señor compilador, por favor incluya home local include dentro de su ruta. Primero busque acá, y si no la encuentra ahí, pues ahí se busca en el sistema operativo. Y cuando yo hago esto, me compiló, y miren que si yo lo ejecuto, ahora me sale otra versión, la 3.7. Entonces aquí ahora sí estamos utilizando la versión que nosotros hemos instalado. Entonces, esperen. Mira. Pues nada, hacer silencio y dejarlo que duerma. ¿Sí, no?
Ah, bueno, entonces Ari, si se despierta, pues bien. Entonces, es importante, es fundamental que ustedes le indiquen dónde buscar las cosas. De otra manera, solo con instalarla no basta. De nuevo, todo esto está dirigido a que ustedes deben ser explícitos en lo que quieren, no implícitos, no suponer, ¿sí? Entonces tienen que ser explícitos en lo que necesitan, y pues aquí les aparece a ustedes ¿la qué? La versión apropiada. Obviamente los resultados son iguales, estas versiones se arreglan cosas y incluyen funcionalidades y no sé qué, pero para algo tan sencillo como una matriz como esta, pues los resultados tienen que ser los mismos, pero la versión sí cambia. Entonces de esta manera ya, ahora sí, estamos verificando que sí estamos usando la que nosotros instalamos. Entonces esto es para que vean, entonces, cómo se hace ya para utilizar algo que instalaron. Como Eigen no es una librería compilada, sino simplemente son encabezados, pues yo solamente tengo que decirle dónde buscar los encabezados. Y eso es la forma en que uno instalaría Eigen desde las fuentes en un sistema que a mí no me permitan utilizar. Aquí hay otras cosas para hacer con Eigen, ¿sí? Otro ejemplo, pues no nos vamos a poner a hacer más. Ustedes pueden calcular fácilmente los valores propios, vectores propios, matrices aleatorias, ¿sí? Pueden resolver sistemas matriciales, por ejemplo, aquí tienen un sistema matricial A por X igual a B, entonces ustedes le pueden decir que le diga cuál es el X, que resuelve eso. ¿Qué más ejemplos hay acá? Hay ejemplos, por ejemplo, también para sacar valores propios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está todo eso. No nos vamos a quedar más con Eigen. Vamos a pasar a la siguiente. Profe, antes de seguir una cosa, Señor. si Eigen, digamos, mañana saca la versión 3.8 y yo quiero actualizarlo, ¿tengo que hacer el mismo proceso o con decirle app-get, updates y después upgrade ya debería funcionar? No, porque el apt no te va a funcionar porque esto no está en la base de datos de apt. Si viste que nosotros instalamos esto desde las fuentes sin utilizar ningún manejador de paquetes, y si tú vas y miras la versión de Eigen, tú tienes que esperar hasta que los empaquetadores de esos programas hagan disponible para apt esa versión específica, la 338, ¿sí? Si esa versión no está disponible en apt-get, tú por mucho que hagas apt-get upgrade, él va a decir, no, usted está en la última, pero es que la última no quiere decir la última verdad, la última quiere decir la última en mi base de datos. ¿Está bien? Entonces tú tienes que instalarla de nuevo de tus manos, o sea, tú tienes que hacerlo manualmente. Y entonces lo ideal en ese caso sería, pues, desinstalar esta, y entonces normalmente también hay un make uninstall para removerla. Pues te metes allá al directorio donde compilamos todo, y ya le damos make uninstall, y luego vuelves a hacer lo mismo para esa nueva librería. ¿Listo? Listo. Bueno, a ver si aquí encuentro el matplot más, es este. Matplot plus se llama. Matplot plus. Ah, profe, yo tengo una pregunta. Señor. Es que no estoy seguro si me instaló bien el Eigen. ¿Cómo? Es que no estoy seguro si me instaló bien el Eigen. Pues para eso es que hacemos ese programa de prueba. ¿Sí? Para eso fue que yo puse el programa de prueba que yo puse acá. Y lo modifiqué y lo compilé. Entonces, por esa razón, digamos, bueno, aquí le arreglé esta cosita en el encabezado. Y luego lo compilé en mi consola, ¿sí? Y cuando lo compilé le indiqué en dónde buscar el Eigen, y cuando lo corrí, aquí está compilando, cuando lo corrí, mira que aquí me sale que la versión que está usando de Eigen es 3.3.7, o sea, el primer 3 sale del Eigen pues, que yo estoy usando aquí, Eigen 3. Entonces yo ya sé que, acá, cuando digo Eigen 3, sé que ese primer número es 3, y aquí me está botando los otros dos números, el otro 3 y el otro 7. Entonces yo sé que ahora sí estoy usando la librería que yo había instalado. Es que yo busqué la librería en el directorio local y no lo encontré. Ah, entonces tu make install estuvo mal. Tal vez no estuviste pendiente, pero yo el primer comando que les pasé para el configure estaba mal, tenía un pad por ahí metido, tocaba corregirlo. Me revisa el chat y ahí está el configure apropiado. Pero ya después,
ahora ya paren, miren el video, vamos a instalar otro programa que tiene la misma estructura y vamos a ver cómo funciona, ¿está bien? Entonces vamos a instalar ahora otro programita. Entonces ya olvidémonos de Eigen. Vamos a hacer otro ejercicio con otro programa. Y ese programa, yo no lo he probado, la verdad. Me estoy aventurando a ver si esto funciona. Vamos a ver si sí funciona. Es este. Matplotlib++. Como tenemos GnuPlot, este requiere GnuPlot y creo que una versión relativamente actualizada de GnuPlot. Voy a ver qué versión tenemos nosotros acá. 5.2. Creo que sí funcionaría. Este es una librería que permite que uno desde C++, utilizando C++ muy moderno, uno puede hacer estas gráficas directamente desde C++ y grabar los archivos y todo eso. Y GnuPlot tiene una ventaja con respecto a Matplotlib, es que GnuPlot permite que uno vea gráficas también en la consola. Eso es una cosa muy útil cuando uno está en un sistema remoto, ¿sí? Entonces yo le puedo decir a GnuPlot set teardown y puedo graficar seno de X. Y pues ahí está el texto, el seno de X. Obviamente no es lo que uno va a sacar en un artículo, ¿no? Pero es como para uno rápidamente poder analizar algunas cosas, cómo se están comportando, sin tener que tener toda la infraestructura y tener las ventanas abiertas. Entonces, por eso es que en GnuPlot, digamos, uno debe saber como lo básico de GnuPlot. Y pues ustedes pueden desde C++ hacer estas figuras que son espectaculares también, que también se parecen a las de Matplotlib, y dependerá, pero simplemente lo que quiero es mostrarles esta librería, es muy reciente, y la vamos también a instalar. Entonces les voy a copiar a ustedes la dirección de esa librería en el chat. En Repli también todo debe funcionar. Muy bien. Ahí está la dirección de la librería. Y bueno, esto es un repositorio, o sea, esto no es como para descargar. Aquí dice Matplot, más, no sé qué, sirve para esto. El backend es GnuPlot. Aquí hay unos ejemplos, entonces, digamos que siempre lo más tramador, siempre es lo que está en 3D. Estoy mirando el ejemplo en 3D. Está todavía cargando. Entonces uno con esa función fplot fxy, o sea, una función bidimensional, uno puede crear estas curvitas. Sería chévere más bien de los contornos, tal vez. ¿Qué es esto? Contour. Field contour. Entonces podríamos hacer este tipo de contornos también. ¿Qué quieren hacer? ¿Una de 2 dimensiones de contornos o una de 3 dimensiones que rote? De 3 dimensiones, profe. Listo. Entonces ustedes son que les gusta el volumen. Entonces, vamos a instalarla. Vamos a ver cómo se instala. Entonces vengo aquí al repositorio y voy a buscar algo que diga install, porque estoy perdido, ¿sí? Entonces, digamos en el readme, aquí me aparece el readme, que es lo mismo que estaba allá abajo. Voy a buscar aquí algo que diga install. Es install. Vamos a ver, aquí dice Integration Binary Packages. Ustedes pueden descargar archivos binarios que ya están compilados, pero la idea es que nosotros vamos a compilarlos específico para nuestras máquinas. Entonces, no lo vamos a hacer así como ellos dicen. Vamos a compilarlo nosotros. Entonces aquí dice que build from source es lo que nosotros necesitamos, build from source. Entonces, primero, se depende de un compilador que soporte C++ 17, que CMake sea mayor o igual a 3.14 y que GnuPlot sea mayor o igual a 5.2.6. Voy a volver a mirar acá. Aquí estamos en GnuPlot 5.27, el patch level es 7. Entonces, perfecto, cumplimos todo. CMake --version, vamos a ver qué versión es, 3.15.5, entonces sí.
Y C++17 ese es soportado por GNU, por el compilador versión 9. Entonces no hay ningún problema en nuestra máquina virtual, probablemente haya problemas en las otras máquinas. Si ustedes están en Ubuntu o algo así, aquí les empiezan a decir entonces cómo actualizar el compilador, cómo cambiar de versión, una locura, bueno, no sé qué, no sé qué, no sé qué, para instalar todo, pero pues no dice como nada más. Y entonces la cuestión es que esto utiliza CMake. Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Primero que todo, entonces tenemos es que clonar este repositorio, por ejemplo, o descargarlo, hay dos maneras, ¿no? Lo podemos clonar, o, voy a ir bien arriba, podemos descargar el código. Entonces le dan clic acá, y le dicen descargar el zip. Entonces van allá arriba, y descargamos el zip. Entonces le estoy dando clic para que me descargue el zip. No lo voy a clonar, voy a descargar el zip. Le digo que lo guarde. Por defecto me lo está guardando en descargas. Voy a ver cómo va esa descarga. A ver si esto es muy demorado. Ya está, ya estoy poniendo el computador en sus rodillas. Me estoy quedando sin memoria RAM. O no me sale nada aquí. Voy a mirar qué hay en descargas. Sí, descargas. Y ahí está un matplusmaster.zip. Este master quiere decir que descargamos el branch master. Ya lo descargó, no sé por qué no me sale aquí la ventanita diciéndome eso. Pero bueno, no lo voy a torear porque ya está poniéndose bravo. Voy a darles un momento. ¿Quién todavía no ha descargado ese código? Recuerden, vienen aquí a Code, con una flechita hacia abajo y lo descargan. ¿Quién todavía no lo ha hecho? A esperar, pues si no sigo. Google, listo. Entonces 30 segundos más, Google. Y Anderson. Profe, ¿dónde es que estaba la parte de para actualizar Genoplot? Por allá abajo en donde dice Build from Source, y allá, pero ahí decía cómo instalar Genoplot en cierta versión, entonces, ¿dónde busco? Control F, Build, y por acá, bueno, más bien busquemos Genoplot. Aquí está, mira, para instalar Genoplot mayor a 526 toca sudo apt update y sudo apt install Genoplot. Ah, listo, gracias, profe. De nada. Listo, entonces ya lo descargamos. Ahí está. Como esto es un zip, no lo puedo descomprimir con tar, porque esto no está tareado. Entonces le decimos unzip. Mat ++ master. Unzip, mat ++ master, tin. Y él aquí me está descargando, pues absolutamente todo. Listo. Le hago ls, entonces miren que ahora me apareció un nuevo directorio, mat ++ master. Se confunde. Voy a entrar ahí. mat ++ master. Y entonces, como ustedes pueden ver, como aquí hay una cosa que dice CMake list, no sé qué cosas, pues esto probablemente se compila con CMake. Recuérdenme qué es lo que debe hacer uno cuando va a compilar con CMake. ¿Cómo es que era la cosa? Hacer el build y después compilar. Hacer el build, ajá, muy bien. smkdir build. Entramos a build. Luego ejecutamos el CMake. Punto slash. Ah, ese está aquí. Voy a irme otra vez aquí a la copialina. Para copiarlo, para decirle que instale, por favor, en nuestro home, ¿cierto? Nos toca decirle el path. Ay, ¿qué se me hizo? Acá. CMake, no sé qué. Control C. Ojo que tenemos que quitarle ese path de ahí. Se los voy a volver a copiar al chat por si acaso.
Eso es lo que hay que correr. No, mentiras, ese es el que no hay que correr. Este es el que sí. Hay que correr. Y entonces, sí, chicos, si tienen internet lento o algo así, pues presten atención que esto queda grabado y después ustedes con más tranquilidad lo hacen, ¿listo? Que no se les demora descargando lo que sea. Entonces, primera cosa, me cae el build. Segunda cosa, entrar al build. Tercera cosa, configurar con CMake, diciéndole en dónde queremos la instalación del prefix. Este me peleó. Profe, de pronto el igual en vez de los 2 puntos en prefix. Ah, de pronto sí. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces este que les copié aquí tampoco está bien. Profe, pero yo lo hice con 2 puntos y corrió. Yo creo que depende de la versión de CMake. No sé si sea la misma la tuya que la mía, y yo creo que ellos se han vuelto más estrictos con la forma de escribir las cosas. Entonces, a mí me está fregando con eso. Y después de hacer esto, ¿qué era lo que seguía? Después de configurarlo, ¿qué es lo que sigue? Ir a local y hacer el install. No, aquí mismo, no tienes que ir a local. Él lo hace solo. Entonces tú haces aquí un make install. Y si quieren le pueden poner, yo aquí tengo dos núcleos supuestamente en la máquina virtual, entonces lo voy a poner así. Uno puede unir el make y el make install en uno solo. Entonces él aquí se va a demorar un ratico. Esto sí no me gusta porque aquí se va a quedar. Ya veo que se está demorando el resto. Se está demorando como 5 segundos por cada porcentaje. Uy, no, se va a demorar un montón. Entonces se nos va a acabar la clase sin que alcancemos a que lo termine de instalar. Entonces no vamos a poder ver los ejemplos instalados. Entonces yo creo que Boro más compila más rápido, entonces lo voy a dejar allá corriendo, ¿sí? A ver si alcanza a cuando terminemos la clase. Y voy a instalar Boro más. Porque Boro más tiene su peculiaridad. Recordemos, Boro más es para hacer estas teselaciones de Voronoi. Y antes de seguir, quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que ahorita un compañero de ustedes, creo que es Carlos, dijo que qué pasaba si mañana salía Eigen 3.8 y él quería instalarla? Entonces, uno ahí tiene una versión también como lineal de las cosas. Uno dice, bueno, si me instaló Eigen 3.8, pues elimino Eigen 3.7. Pero resulta que a veces unos programas funcionan con Eigen 3.7 y otros con 3.8, porque el 3.8 de pronto eliminó funcionalidades que tiene el 3.7 y cosas así. Entonces uno no puede simplemente reemplazarlos. Uno tiene que tener como las dos versiones disponibles, pero si yo trato de instalar las dos versiones disponibles, se van a sobreescribir los archivos. Entonces quiero que ustedes piensen en ese problema. Si ven que ese problema es más difícil, si yo quiero tener varias versiones de la misma librería, por ejemplo. Entonces tocaría empezar a crear como user local diferentes subdirectorios dependiendo de la versión, del programa, de las banderas del compilador, y se empieza a volver un 8. O sea, eso es imposible de manejar manualmente. Programas como SPAC, y lo mismo pasa con apt-get. Ustedes no tienen forma de instalar dos versiones de la misma librería en el sistema. Entonces ahí ya uno no debe estar utilizando esas herramientas, a uno ya le toca empezar a utilizar herramientas diseñadas para eso. Y para eso existen varias, como Slack, como EasyBuild, como SPAC, hay varias. Vamos a aprender a utilizar SPAC. Y con SPAC, ustedes van a ver que es como mágico, porque uno le dice, instale estas 3 versiones de las librerías, y entonces usted llega y le dice, cargue esta versión de la librería, y él modifica el pad, modifica el ldpad para buscar las librerías, los includes, todo eso lo modifica él automáticamente, y ustedes compilan y corren y todo les funciona con la librería que le dijeron. Después le dicen, no, descargue esa versión y ahora cargue esta otra. Y él modifica absolutamente todo el entorno, y ustedes compilan y ahora están utilizando esa otra versión. Entonces para allá es que vamos, ¿sí? Que es como para empezar a aislar completamente esas versiones, porque es que uno al final, ya cuando ustedes en algún momento si se meten por el lado ya profundo de la física computacional, profundo en el sentido de estos detalles, van a darse cuenta que uno al final tiene que estar pensando en que, ¿cómo hago para que eso sea reproducible? Entonces necesito especificar la versión del compilador de mi librería, de esta otra librería, las banderas,
Y entonces al final uno tiene que empezar a trabajar en un montón de entornos aislados que no choquen unos con otros, porque uno tiene que necesitar ese tipo de ¿cómo se diría? Poder tener esas posibilidades, ¿sí? Esas capacidades de poder cambiar así. Entonces, Spark nos va a ayudar a ir a un paso más allá para poder resolver todos esos problemas. Spark de todas maneras compila, pero además en su compilación él va a hacer otras cosas. Bueno, entonces volviendo a Voronoi, es el último ejemplo que vamos a hacer hoy. A ustedes les va a quedar después de tarea hacerlo de formats. Voy a cerrar estas cosas. Alguien se va. Entonces Voronoi nos permite hacer esas teselaciones y vamos a instalarlo. Entonces aquí hay una cosa que dice descargas. Entonces uno va ahí a download. Esta versión es supremamente estable, lleva mucho tiempo, miren, es de 2013. La versión 0.4.6, yo creo que ya no está, el autor no está trabajando en esto, pero esto se sigue utilizando masivamente, esta librería. Yo le doy clic, es un archivo tar.gz, o sea, no voy a utilizar tar para descomprimirlo. Entonces presten atención, por favor, porque este programa en particular creo que no utiliza CMake. Aquí les dice algo, miren, la instalación, les dice el paquete contiene el código fuente, los ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar, ustedes tienen que leer el archivo config.mk en el directorio de más arriba para asegurarse de que la compilación y la instalación son apropiados para su sistema. O sea, miren que esto no utiliza CMake ni utiliza config, utiliza otra forma. Por eso es importante leer. Y luego de haber editado ese archivo, usted puede escribir make y con eso ya tiene compilado todo y luego make install para que se instale. Y si lo quieren desinstalar, pues make uninstall. Ojo que la que utiliza sudo, pero ese sudo solamente es cuando yo tengo el root de mi computador. Y recordemos que estamos hablando es que estamos en un computador en donde no tenemos el root. Entonces, bueno, hagamos caso. Yo ya lo descargué. Voy a mirar acá. Ahí está Boro++, aquí está descargado. Entonces, tar, xf, Boro++. No le puse la v, ¿sí ven? Y como no le puse la v, él no me dijo nada. Simplemente lo descomprimió. Ya tengo aquí mi nuevo directorio creado, Boro++. Ahí, entonces voy a entrar, Boro++. Y de nuevo, observen que aquí por ningún lado ustedes ven CMake, cosas con CMake, ni tampoco ven cosas de configure. Entonces, ya teniendo en cuenta que ya leímos el readme que está ahí en la página web, o que está aquí también, en ambos casos la misma instrucción, él dice edite config.mk. Edítelo para que usted pueda configurar la instalación en su computador. Lo voy a abrir, config.mk. Y eso es lo importante, leer, ¿no? Usted no puede simplemente llegar ahí a ciegas. Y este config.mk, bueno, usted le puede decir qué compilador usar, qué banderas usar, y aquí está el prefix. El prefix es donde queremos instalar. Y nosotros no queremos instalar en user local porque no podemos instalar en el sistema operativo. Les voy a comentar esta línea. Y le voy a decir que el prefix, le voy a escribir la ruta completa, va a ser home live local. En vez de user, home live local. Esto es muy importante para que pueda instalarlo en donde nosotros queremos. Una vez que ya lo edité, bueno, voy a cerrar esto. Les dice haga make install. Y yo le puedo poner que lo haga con 2 banderas. Obviamente ahora este proceso va a competir con este otro que está compilando acá, ¿no? De Matplotlib++, no sé qué. Entonces, aquí va a empezar a compilar. Ya me está botando ahí unos warnings, pero no importa. Muy curiosos estos warnings, va a tocar revisarlo después. Está más lento, obviamente, porque yo tengo ya toteado completamente mi máquina virtual con esta compilación de acá. Vamos a ver si alcanza a terminar. ¿Alguien iba a decir algo? Esto sí es una librería, observen, en la que dijo creando la librería libboro++.a y
él ya hizo la instalación, miren, ya terminó de compilar, no hubo errores, y ahora me copió todo dentro de mi home live local, ¿sí lo ven? Todo lo copió allá. Entonces, por favor, observen que si yo voy y reviso dentro de mi directorio local, miren que ahora tengo un montón de cosas ahí, un montón de directorios. Por ejemplo, si yo reviso dentro de bin, está instalado el comando boro ++. Si yo miro dentro de include, está eigen3 y boro ++, ambos. Si yo miro dentro de lib, está la librería de boro ++. Incluso si yo miro dentro de man, están algunos manuales. Para boro ++, están los manuales. Y si miro en share, hay otra información, digamos, interna que también se puede utilizar. O sea, todos están instalando dentro de local. Local es como mi repositorio donde voy a poner todos mis programas instalados y todas las librerías. Entonces, cuando esto ya se instaló, lo que quedaría sería ver un ejemplo. Entonces, voy a ver si tengo algún ejemplo de boro ++ acá. Vamos a ver, aquí hay uno de boro ++. Entonces, este es de random points. Vengan a ver esto qué es lo que hace. Es este ejemplo, miren. Este es un ejemplo muy sencillo. Ustedes simplemente lo que se van a hacer en este ejemplo es botar un montón de puntos. Y boro ++ lo que va a hacer es calcular la teselación, suponiendo que esos son los centroides. Bueno, sí, va a calcular la teselación de boronoides para esos puntos. Este es el ejemplo que queremos reproducir. Ustedes lo copian simplemente allá de la página. Entonces yo lo voy a copiar en un código local para ver si funciona. O sea, esto es para verificar si realmente instalamos lo que dijimos que íbamos a instalar. Voy a venir acá. ¿Dónde está mi consola? Voy a venir al repositorio de la clase del día de hoy y voy a crear un ejemplo de boro ++. boroexample.cpp. Lo pego todo. Voy a intentarlo bien. Aquí organizadito, listo. Básicamente boro ++, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a incluir esta librería, boro ++.hh, él tiene que saber en dónde buscarla. Al ponerle doble corchete, él ni siquiera va a saber que está en la librería estándar. Estamos definiendo como los tamaños del contenedor, ¿sí? Estamos diciéndole a boro ++ como en cuántas celdas dividir todo para que él calcule más rápido. Eso no es necesario realmente. Número de partículas, que queremos lanzar aleatorias. Entonces con boro ++ la cosa es relativamente fácil y es así. Uno declara un contenedor, uno le dice al contenedor qué dimensiones tiene, y si es periódico o no es periódico, ¿sí? Eso es lo que quiere decir estas pasos. Puede ser o no periódico. Luego le decimos, vamos a ir creando unas variables aleatorias que son las posiciones x, y, z de cada una de nuestras partículas, y le decimos a ese contenedor que vaya añadiendo una nueva partícula con este identificador en esas coordenadas. Luego, ya con eso, él ya internamente hace la teselación, cuando terminemos de añadir eso. Entonces aquí le decimos que nos dé la suma de todos los volúmenes. Entonces si ustedes suman todos los volúmenes de esas partículas, pues les tiene que dar el volumen del contenedor original. Entonces aquí se calcula eso, a ver si es verdad. Luego le decimos que los dibuje, que las partículas las dibuje en un formato que le deje en Uplot. Entonces que imprima los puntos y que imprima las celdas. Y con eso lo podemos visualizar. Entonces vamos a ver cómo nos daría esta cosa. Voy a ir a la consola y voy a tratar de compilar. Y voy a compilar. ¿Qué pasó? ¿Me he guardado? Tal vez. Sí, me he guardado. ¿Qué más? Boro, example. Y miren, primer error. Él me dice, boro ++ no está. ¿Cómo arreglarían ustedes esto? ¿Por qué pasa esto? -i. -i, mayúscula. Y tenemos que decirle que vaya y la busque, precisamente, en include. Pero en include tampoco lo encontró. Entonces, ¿qué creen que es lo que pasa ahí? Necesita la librería, ¿no? El -l. Todavía no, porque mira que el primer error que te está saliendo es en el include, todavía no es con librería. Pero es una buena observación, pero todavía no es esa. Entonces, vamos a mirar
¿Qué es lo que tiene esto? Mira que el include, ahí no está exactamente boro más más.hh. Esto está dentro de esta carpeta, boro más más. Miren que ahí sí está boro más más.hh. Entonces tenemos que corregirlo de dos maneras. O, hay dos maneras. O hacemos esto, en la compilación le decimos que vaya hasta include, y ahí dentro de include, que se meta también dentro de boro más más, esa es una forma. ¿Sí? Pero ya no salió el error, salió otro error, pero ya se corrigió. O la otra es que ustedes vienen acá, pues a su código, y le dicen es esto, boro más más slash boro más más.hh. Es más explícito esto, es preferible. Y así yo ya no tengo que decirle esto, sino simplemente que incluya ese nuevo include, y ahí ya compila. Entonces miren que ya no me salió ese primer error horrible, ya no me salió ese error horrible del include, pero ahora me sale otro error. ¿Alguien tiene alguna idea de qué quiere decir este error? No tiene que saberlo, pero ¿alguien tiene alguna idea? Pues parece que nadie tiene idea. Eso es normal, no se preocupen. Digamos que esto no lo enseñan, pero esto lo que está diciendo es que hay una referencia indefinida. Esto es el linkeador, el que está el linker, LD, está tratando de crear el ejecutable y él dice, mire, hay una referencia indefinida a esta función. Usted la declaró, entonces yo sé que esa función se llama así, recibe un double, otro double, recibe todo esto, ¿sí? Pero usted solamente la declaró, no me dio el código en donde está implementada esa función. Eso quiere decir que tenemos que enlazar con la librería, con el eboro más más, esa librería que instaló nuestro programa. Entonces les voy a mostrar otra vez, ls home local include, lib, y miren que allá adentro hay una librería llamada libboro más más. Eso quiere decir que cuando compilemos tenemos que enlazar, entonces uno lo enlaza así, menos L y el nombre de la librería. El nombre de la librería es todo lo que está delante del lib. Entonces simplemente es boro más más, ese es el nombre de la librería. Entonces yo hago eso, pero ahora miren que el linker me está diciendo que no puede encontrar esa librería. ¿Qué creen que es lo que me hace falta? El queso local, la dirección local. Indicarle el local donde encuentra librerías. El menos "i" es para los headers y el menos "l" es para buscar librerías. Hay que decirte dónde está. Local lib. Entonces miren que con esto ya le dije a él dónde buscar includes, dónde buscar librerías y que enlace con esta librería. Yo le doy enter. ¡Pum! Compiló. Y ahora lo voy a ejecutar. Él ya terminó. Miren que me salió que el volumen del contenedor es 8, el volumen de Voronoi es 8 con la precisión que está imprimiendo, y la diferencia es de menos 1 por 10 a la menos 15. O sea, está muy, muy, muy bien. Y ahora miren que aquí me aparecieron estas cosas GNU. Entonces voy a entrar en upload. Oye, yo no sé cómo se hace esto acá. ¿Será que esto es un load? A ver, load. No, pronto es con plot. Ahí está. Ahí está este dibujo, pero entonces yo quiero que sea 3D. Entonces es con ese plot. Ahí están nuestros puntos. Ahí están. Ustedes los pueden ver. Y ahora yo puedo también decirle a ese plot que pinte el otro, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Random points b.gnu. Voy a ver el ejemplo un momentico porque me perdí. ¿Qué es lo que imprime esta cosa? Output de Voronoi Cells, Random Points, B. Entonces, supongo que este B lo tengo que hacer con líneas. Ah, sí, ahí está. Entonces, pinto los puntos con puntos. Ay, no.
Está muy lento por lo que tengo esa compilación ahí oculta al mismo tiempo. Random points v.gnu con líneas. ¿Ya? Y ahí está aparentemente, pero dio algo raro, ¿no? Ahí está la teselación de Voronoi. Quitemos este inicial. Ahí está mi teselación. Algo pasó con los puntos. Y estas son todas las celdas de Voronoi que nosotros queríamos calcular. Entonces, pues sí parece dar. Déjenme ver, yo miro si hay que hacer algo especial. Y no hay que hacer nada especial. Miremos aquí, a ver si él tiene alguna información. Yo porque tengo abiertos dos Firefox. ¿Dónde está el ejemplo? Acá. Aquí está, aquí ya. Aquí está la sintaxis que voy a utilizar. Random points. Los puntos son usando 2, 3, 4. Y con líneas, listo. Así le ha pegado bien. Y ahí está, ahora sí. Vamos a hacerla un poquito más gruesas. LW3 para que se vean más. Y podemos también cambiarle el tipo de datos a los puntos. Point size 2, point type 4, no sé. Vamos a ver si con eso se ve más. Point type 5. Y pongámoslo más gruesos. Y ahí ustedes pueden ver entonces las dos cosas. Los puntos que originan cada una de las celdas y las celdas asociadas a cada uno de esos puntos. Entonces sí funciona, sí la podemos instalar, si está compilando, está corriendo y está haciendo lo que uno espera que esto haga. Entonces como ya nos estamos quedando sin tiempo a mirar acá, no, este no va a alcanzar, va apenas en el 42%. Y eso implica que se les va a volver tarea a ustedes. No, a ustedes les va a quedar de tarea la FMT. A ustedes les va a quedar de tarea. Y ya. Entonces en resumen, cuando hay que instalar de las fuentes, ustedes pues tienen que descargar el código, leer si eso utiliza CMake, si se utiliza config o si utiliza otras cosas. Dependiendo de lo que utilice, pues lo configuran. Si es con CMake se crea el Mekadir build, entra build y le hacen el CMake, le especifican el path, es lo más importante, que en la configuración hay que especificarle el path para que instale en nuestro directorio. Y luego hacemos simplemente make o make install inmediatamente, le pueden especificar cuántos threads usar. Y con eso ya tienen instalada su utilidad. Y luego lo que tienen que hacer es pues ya empezar a utilizar. Entonces cuando estén compilando con G++, indicarle al compilador en dónde buscar las librerías, en dónde buscar los encabezados. Y eso es lo que habría que hacer. Siempre que a uno le toque instalar desde las fuentes en su propio home. Yo creo que yo no sé si alcanzaron a hacer Boro++. ¿Alguien alcanzó a hacer Boro++? Yo creo que se quedaron, ¿cierto? La máquina virtual se puso muy lenta y ya no puedo hacer nada instalando la otra. Sí, eso se demora mucho. Digamos que la máquina virtual tiene muy pocos recursos y estamos abusando de lo poco que tiene. Solo tiene, creo que yo lo tengo por defecto solo con 2 núcleos. Y eso pues ya hace que sea lenta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí queda el video, ¿no? Para que lo practiquen. Normalmente en el examen que se hace a ustedes, en el primer examen, que es en 2 semanas, ahí se les pide que instalen una librería. Entonces, practiquen esto. No con Spack. O sea, lo tiene que hacer una librería de las fuentes y una librería con Spack. Y entonces todo eso lo vamos a hacer. Y el viernes lo que vamos a mirar es Spack. Spack es supremamente poderoso, precisamente. Se utilizan todos los clusters que yo he visto. Y si no, pues uno lo instala en su propio home y uno utiliza Spack sin que lo tenga que tener instalado todo el sistema operativo. Bueno, no sé, le voy a dar tiempo a esto, a ver si en 3 minutos, pero no creo que alcance 3 minutos a terminar de compilar apenas en el 50%.
pero está compilando son ejemplos. Digamos que a mí no me interesan los ejemplos. ¿Será que no hay una manera de decirle que me instale esos ejemplos? Yo sé que esto no va a acabar, entonces voy a hacer una cosa. Voy a tratar de ver si le puedo decir que me instale los ejemplos. Esta es una forma de configurar. Ay, mire, aquí está. Le voy a decir que off. Por esto no se compliquen. Miren que aquí está el prefix, es lo más importante. Después cuando uno se tiene que meter con CMake, pues hace más cosas. Voy a decir que reconfigure con esto. No quiero que compile los ejemplos. Voy a volverle a decir que no, mentiras. Ay, qué burro. Perdón. Esto ya está no, listo. Voy a volverle a decirle make, a ver si de pronto nos hemos ahorrado algo. Ah, ya está. Ah, si yo desinstalo los ejemplos, si le digo que no me compile los ejemplos, es muchísimo más rápido. Entonces voy a alcanzar a mostrarles en un minuto. Ya lo instalé. Sí, ya está. Y ahora, entonces voy a mirar algunos de los ejemplos que están en la página web de esta. Ustedes dijeron que querían los 3D, ¿no? Esta ventana. Creo que estaba aquí. No, era lo mismo. Control F3D. No sé si le doy clic a esto, si de pronto me lleva al código fuente. Aquí está el código fuente que produce esa figura. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Matplot plus.cpp. Ahí está. Y voy a tratar de compilarlo. Entonces otra vez G++, matplot no sé qué. Lo trato de compilar y me dice que no encuentra. Si yo miro aquí en home, local, include, ahí está matplot. Entonces simplemente otra vez la bandera de siempre. -i, home, local, include. Ya la encontró. No le gustó. Tal vez me toca activarle el estándar C++17, que él decía que tocaba con ese estándar. Sí, muy bien. Y me falta linkear con la librería. Ese ya es un error del linker. Entonces vamos a ver cómo se llama. No está. Es que es lo que quiere. ¿Con quién? Represento matplot iota. Matplot transform. Yo ya lo he hecho compilar la vez pasada, pero no sé qué más me tocaba hacer. Vamos a ponerle si esto no necesita el 20. No creo. No, él me está pidiendo una librería. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de la clase. Voy a demorarme 10 segundos más mirando a ver si aquí me da una idea. Y si no, pues lo miramos para la próxima clase. Es como si tuviera una librería, pero no la instaló. Tal vez por yo haber matado la compilación, él no la terminó de hacer todo. Voy a ver aquí en build qué sale. Ahí está, pero él por alguna razón no la instaló. Voy a hacer una chambonada, voy a copiarla directamente. Después la instalamos bien. Esto lo voy a copiar a home, local, lib. Ay.
Y ahora sí, perdón por quitarles estos minutos extras. Menos el de Matplot, ¿cómo es que se llama? Matplot. Me faltó ponerle menos L. Cuando uno está nervioso, comete muchos más errores. No, se está buscando más librerías que ahí sí no tengo ni idea. Un TIFF, no sé qué. Voy a buscar para la próxima y les tengo listo ese ejemplito para que funcione. Entonces a ustedes solamente les va a quedar de tarea el FMT. Dejamos acá. Ya nos pasamos 2 minutos. Gracias por su atención. Recuerden entonces simplemente seguir las instrucciones que están en la estructura general. Hasta pronto. Profe, una pregunta. ¿Cuánto se demora subir el video de la clase? No sé, entre hoy y mañana yo espero hacerlo ya para la tarde. Ah, bueno, para dejar